Hay historias en el mundo del deporte que son simplemente difíciles de creer, de esas que parecen escritas por un guionista de Hollywood. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una de las más legendarias, la final del Mundial de 1954, un partido que la historia bautizó como el Milagro de Berna. A ver, para que nos hagamos una idea del escenario. Por un lado teníamos a Hungría, el llamado equipo de oro, una auténtica máquina de fútbol que llevaba más de 30 partidos sin perder. Eran los campeones olímpicos, los mejores del mundo sin discusión. Y por el otro, Alemania Occidental, una selección que volvía a la escena internacional después de la guerra y de la que nadie pero nadie esperaba absolutamente nada. Vamos, el clásico David contra Goliat en toda regla. Claro, para entender bien la dimensión de lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo, a ese momento. Estamos en Suiza, en 1954. La FIFA celebraba su 50 aniversario y había unas ganas tremendas de un gran torneo de fútbol. Y es que había un hambre de fútbol tremenda. Pensemos que este era solo el quinto mundial de la historia, y el segundo después de una pausa brutal de 12 años por la Segunda Guerra Mundial. El de Brasil en el 50 fue el regreso, pero este, en el corazón de Europa, se sentía como la gran fiesta de consolidación del fútbol mundial. Así que, resumiendo, ¿qué tenemos? Suiza como sede, 16 selecciones y, ojo, un detallito que hoy nos parece una tontería, pero que fue toda una novedad, por primera vez se usaron dorsales fijos en las camisetas, pero vamos, que nadie se fijaba en los números. Todas las miradas, absolutamente todas, estaban puestas en un solo equipo, la Hungría de Puskás y compañía. Se daba por hecho que iban a arrasar. Pero antes de llegar a la final, hay que hablar del torneo en sí, porque fue una auténtica locura, sobre todo por una cosa: la cantidad de goles que se marcaron. Y gran parte de la culpa la tuvo un formato de competición de lo más peculiar. A ver, el sistema era rarísimo, de verdad. Había 4 grupos, sí, pero con una norma muy extraña. Los 2 cabezas de serie de cada grupo no jugaban entre sí, y los otros 2 tampoco. O sea que cada equipo solo jugaba 2 partidos en la fase de grupos. ¿El resultado? Pues que no había tiempo para especular. Todo el mundo salía a atacar a lo bestia desde el minuto 1. ¿Y todo ese caos ofensivo? ¿En qué se tradujo? Pues en una cifra, una sola cifra que lo dice todo: 5,38. Sí, como suena. Más de 5 goles por partido de media. Es una barbaridad. El promedio más alto de toda la historia de los mundiales. Un récord que hoy en día, con lo táctico que es el fútbol, parece totalmente imposible de superar. Una auténtica gozada para los espectadores. Y si alguien necesita una prueba de esa locura, aquí la tiene. Cuartos de final, 12 goles. Austria le ganó 7-5 a la anfitriona, a Suiza. Un resultado que parece de otro deporte, pero que define a la perfección el espíritu de aquel mundial. Bueno, y en medio de todo este festival de goles, ¿qué pasó con nuestros 2 protagonistas? Pues tanto Hungría como Alemania Occidental llegaron a la final, sí, pero sus caminos no pudieron ser más diferentes. Y aquí, ojo, porque aquí está una de las grandes claves de toda esta historia. En la fase de grupos, estos 2 equipos ya se habían visto las caras. El resultado: un aplastante, un humillante 8-3 a favor de Hungría. Una paliza en toda regla. Vamos, que si se volvían a encontrar, nadie en su sano juicio daba un duro por Alemania. El camino de Hungría fue un paseo militar. 9-0 a Corea del Sur, el 8-3 que ya hemos visto, y en semifinales tumbaron a Uruguay, la campeona del mundo. Mientras tanto, Alemania, ¿qué hacía? Pues después de esa humillación, se levantó, ganó un partido de desempate y de tapadillo eliminó a la potentísima Yugoslavia. Llegaron a la final casi de milagro, como unos supervivientes. Y con todo esto, llegamos al 4 de julio de 1954, al estadio Wankdorf de Berna, el día en que todo lo que se creía saber sobre fútbol saltó por los aires. Y claro, empieza el partido y pues pasa lo que tenía que pasar. El guión se cumple a rajatabla. En menos de 10 minutos, ¡zas! 2-0 para Hungría. Puskás y Cibor. Partido sentenciado. Otra goleada. Fin de la historia, ¿no? Pues no, porque entonces pasa lo imposible. Minuto 10, gol de Alemania. Bueno, un golito para maquillar el resultado, se pensaría. Pero es que en el minuto 18, ¡gol de Alemania! ¡Empate a 2! El estadio, el mundo entero, no se lo puede creer. El partido se convierte en una batalla épica hasta que, a falta de 6 minutos para el final, Helmut Rahn, el héroe inesperado, marca el 3-2. La remontada es una realidad. Y no es una forma de hablar ni una exageración. Esta victoria está considerada de verdad una de las sorpresas más monumentales, no ya del fútbol, sino de toda la historia del deporte. El equipo de oro, la máquina perfecta, el equipo imbatible, había caído. Entonces, ¿cómo queda todo esto para la historia? Vamos a ver los números, que al final son los que no mienten y nos ayudan a poner todo en perspectiva. Pues aquí lo tenemos, negro sobre blanco. Alemania Occidental, campeona.
Hungría, la eterna subcampeona de esa edición. Y ese dato que sigue siendo una locura. 140 goles en solo 26 partidos, confirmando ese promedio récord de casi 5 goles y medio por encuentro. Y para rematar la faena, la ironía final del destino. El pichichi del torneo, el que más goles metió con diferencia, fue un húngaro, Sándor Kocsis. Nada menos que 11 goles. Ni tener al mejor artillero del mundo les sirvió para ganar la final. Una prueba más de que el fútbol, por encima de todo, es un deporte de equipo. Y todo esto, todo este cúmulo de sorpresas, remontadas e imposibles, es lo que hoy conocemos como el milagro de Berna. Pero es mucho más que un resultado. Es el nombre de una victoria que para Alemania en plena reconstrucción significó un símbolo de orgullo, un antes y un después que trascendió por completo lo deportivo. Y claro, después de analizar todo esto, la pregunta es casi obligada. Si juntamos todas las piezas del puzzle, el favoritísimo invencible, la paliza en la fase de grupos, la remontada épica en la final, ¿estamos hablando de la mayor sorpresa de la historia del deporte? La respuesta desde luego da para un buen debate.